Manuel Huerta, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues Manuel Huertas, ¿qué opinión le merece la nueva ley que se impuso sobre el aborto? Pues es una ley que, como todos los españoles estamos viendo, y a diario salen noticias, más información, absolutamente retrógrada, preconstitucional, que convierte a la mujer en una menor de edad legalmente, puesto que no se le permite decidir a ella si no se le otorga la decisión a una tercera persona. Es como cuando la mujer en tiempo de Franco tenía que ir a abrir una cuenta corriente y tiene que contar con el consentimiento del marido. Es decir, ya la mujer no es libre para decidir lo que quiere hacer ella con su propio cuerpo. Me parece increíble y sobre todo inaceptable e inadmisible. Y desde luego la sociedad civil no se puede quedar callada ante este atropello. Hoy es la ley del aborto. Ya está en anteproyecto la ley de seguridad privada. ¿Qué es lo próximo? El matrimonio gay, por ejemplo. Otra libertad alcanzada durante 30 años de democracia. Y nos seguimos quedando callados. Desde luego entiendo que la sociedad española está siendo muy paciente, muy civilizada para lo que estamos asistiendo. O estamos adocenados, o estamos anestesiados, o no entiendo cómo más voces como la mía no se han alzado ya, clara y contundentemente, para poner freno a esta regresión en los derechos y libertades civiles a la que estamos asistiendo. ¿Y piensa que cambiará su opinión respecto a la idea de defender gratuitamente a cualquier mujer o médico que participe en un aborto ilegal? A ver, al respecto quiero hacer una precisión. Es más, el titular de la noticia que sale en el periódico y que dio lugar al revuelo mediático y en las redes sociales, etcétera, no era correcto. Yo no me ofrecía a defender gratuitamente a mujeres y médicos que practiquesen aborto ilegalmente. Eso es como incitar a que una persona lleve a cabo un aborto, sea mujer o sea un facultativo. Yo lo que me ofrecía era a apoyar jurídicamente a una persona que, una vez que hubiese practicado un aborto, se viese envuelto en cualquier tipo de procedimiento penal. ¿De acuerdo? Y no es una iniciativa que yo quería que partiese únicamente de mí. En la misma quería que se involucrasen más profesionales de la abogacía a nivel de toda España, como están haciendo otros profesionales en Málaga Acoge, en Cruz Roja, etc. De forma que las mujeres y los médicos no se viesen desamparados. Es cierto que la ley Gallardón, que es algo que se ha mencionado con comentarios que se han hecho artículos y tal, no se prevé una penalización de la mujer, pero tampoco se dice nada de que pueda haber o no una sanción administrativa. Pero es que es más, uno de los supuestos en los que se admite o se admitiría el aborto en las 12 primeras semanas sería la del supuesto de violación y previa denuncia de esa violación. Mientras, es decir, si una mujer pone una denuncia por violación, tiene derecho a abortar. Simplemente con la denuncia, es decir, para que haya violación tiene que haber una sentencia firme que decida si ha habido violación o no. Eso no se resuelve en 12 semanas. Puede durar años un procedimiento. Te lo digo por experiencia profesional que en el ámbito penal, que es al que yo me dedico. Si luego al final esa persona denunciada resulta absuelta, entonces sí se acusa al médico de haber practicado un aborto ilegal, entonces sí se denuncia a la mujer por denuncia falsa. Sí, es que creo que la ley hay que afinarla muchísimo más y sobre todo cambiarle la letra a la ley. Y sobre todo, hay que identificar personalmente con nombre y apellido a la persona que te ha violado, o basta con que tú tengas una relación sexual, imagínate, consentida, te has quedado embarazada y digas, me han violado, ¿con eso ya basta para abortar? Pero es que entonces tenemos el efecto contrario de lo que la ley busca. Se tendrán que hacer pesquisas para efectivamente si esta mujer ha sido violada o no, etc. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Más de 12 semanas seguro. ¿Teme represalias de sus compañeros de la abogacía? Represalias no, yo no tengo a nadie. A ver, yo cuando doy un paso lo doy en firme. Sé que ha habido compañeros que o han malinterpretado mis palabras o lo han entendido con un ánimo que no es el que se perseguía. En fin, altruista, con una intencionalidad meramente ética, que es lo que creo que me corresponde como ciudadano, que está a favor del derecho a decidir de la mujer. Respeto y entiendo que haya gente que no comparta mi idea,
pero se ha hecho con ese único ánimo. Una vez que se montó todo este revuelo y tal, me pongo en contacto con la comisión de deontología de mi colegio, que es la que rige las normas de funcionamiento entre abogados, comportamiento ético, etcétera y tal. No he logrado hablar todavía con el decano, a pesar de que he intentado hablar con él entre ocasiones, pero sí he hablado con el vicedecano, y me ha dicho que en principio que no ve que haya ningún tipo de problema. Justamente antes de que llegarais, estaba hablando con la comisión de deontología, le he explicado también el asunto y tal, dice que la comisión de deontología todavía no se ha pronunciado al respecto y estamos esperando también su informe. En cualquier caso, mi decisión es seguir adelante, pero siempre siguiendo las normas de deontología que me imponga el colegio, porque siempre he sido muy respetuoso con las normas deontológicas. Entonces, si el colegio dice, bueno, pues si quiere hacerlo, tiene que hacerlo de esta forma o de esta otra. Así lo haremos. Pero mi decisión es seguir adelante. Y ya te digo, no es una decisión personal. Ha salido de mí, pero quiero que se unan más compañeros. Y de hecho, muchos compañeros mostraron su solidaridad, su apoyo, compañeros de Málaga, de fuera de Málaga, porque lo que queremos es que las personas que vayan a ejercer la decisión de practicar un aborto sepan que si tienen algún problema, cuenten luego con un apoyo jurídico. No estamos incitando a nadie a que haga nada. Tras su comentario en Twitter, recibió muchos apoyos, pero también fue criticado. Sí, también hubo alguna crítica, pero sinceramente no creo que llegase ni al 1%, ¿eh? A ver, hubo algunos de grupos pro vidas que decían que si era asesinar a niños, etcétera y tal, pero mi postura en Twitter no suele ser entrar al trapo de provocaciones que entiendo que son gratuitas, innecesarias y que no llevan a ningún sitio. Su decisión sobre defender el aborto gratuitamente está condicionada a su experiencia personal. ¿Puede contárnosla? Sí. Mi hermano pequeño nació en el 79. Nació con problemas graves, estomacales, y pues supuso un gran palo para mi familia. Es decir, mi madre muy preocupada, mi padre hubo que hacérsele multitud de biopsias, estuvimos todos sufriendo mucho. Todavía no se había terminado de recuperar cuando mi madre se encuentra otra vez embarazada. Temía ya también a cierta edad que el niño también saliera con problemas como los que estaba teniendo mi hermano, que todavía estamos sufriéndolo. El aborto era ilegal en España, no podía abortar. Mi madre es una mujer que no tiene estudios, que no tiene una formación académica, una ama de casa, normal y corriente, y he escuchado pues a una amiga que le decía, pues tienes que tomarte vino caliente en ayunas por las mañanas, tienes que hacer no sé qué con perejil, tienes que hacer no sé qué con no sé cuánto, hay una señora que practica aborto en la trastina de una peluquería, etcétera. Mi madre hizo todo lo que tuvo en su mano, el conocimiento o desconocimiento popular para abortar, y no lo logró. Mi madre llegó a la tesitura de decir, con todo lo que he hecho, incluso mi madre se llegó a caer por una escalera de forma consciente. Es decir, con todo lo que he hecho, yo ya no sé si este niño va a salir ya bien o no. Es decir, yo ya es que ya tengo miedo. Tampoco podía ir a un médico para contarle qué es lo que pasaba y qué es lo que había hecho, para que le diera si el niño venía bien o mal. Se planteó la tesitura, claro, mis padres son de una familia de clase media y nunca estaba nadando en la abundancia, tampoco he sido pobre, pero bueno, tampoco tienen unos medios exagerados. Se plantearon las posibilidades existentes en aquel momento, era de ir a una abortera que le practicara un aborto pues, en una cocina, una trastienda de una peluquería, etcétera, como se hacía en aquel entonces. Y sinceramente mi padre, pues muy asustado, dijo que no. Se planteó también la posibilidad de que fuera Tánger, porque en Tánger también se practicaban abortos ilegales y tal. Las condiciones sanitarias y médicas que presumíamos, que tampoco conocíamos, que se podían dar en aquel país, pues también se desechó. Y entonces se optó por Londres. Entonces los viajes no eran baratos. Mi padre tuvo que hacer un gran esfuerzo económico para pagar el billete de mi padre y mi madre a Londres, dejarnos en Málaga al cuidado de una tía mía, ¿entiendes? E ir a practicar el aborto a Londres, a una clínica privada. Ojo, una clínica privada que ya de forma extralegal
o de forma clandestina, ya había, no recuerdo bien si una asociación o una red que informaba de cuál era la clínica, qué pasos había que dar, la dirección, un taxi te esperaba en el aeropuerto, te llevaba a la clínica, te daban tratamiento, etc. De hecho, mis padres se sacan su primer pasaporte para hacer dicho viaje a Londres. Nunca habían salido de España. Mi madre llega a la clínica, se practica el aborto, mi padre sin conocimiento de inglés ni nada, dando vueltas por Londres, el pobre porque no sabía dónde ir ni nada, y hasta que tiene conocimiento en una de las veces que le permiten visitarla, que mi madre tiene una hemorragia bastante grave. ¿Entiendes? Estuvo bastante mal allí en Londres y por poco se queda allí. Afortunadamente todo salió bien, volvió, etc. Ellos comentan como experiencia, y de hecho cuando todavía el aborto no era legal en España, que fuera por ley de plazo, etc., que les sorprendió mucho, claro, vienen de una familia de Málaga, del barrio de la Trinidad, de clase media, normal, que había niñas bien en la sala de espera, allí comentando, cada uno comentando su caso y tal, que le decían a sus padres que se iban a pasar un fin de semana a Londres, a comprar ropa, a comprar música y tal, y realmente lo que iban era practicar un aborto. ¿Me entiendes? Ellas no tienen problema económico. Mis padres sí tuvieron que empeñarse para hacer ese viaje. Yo no quiero volver a eso. Yo no voy a París. ¿Entiendes? Pero la decisión del aborto entiendo que es una decisión que se le debe de dar a la mujer y que la consulte con su médico, porque es el cuerpo de la mujer y la vida de la mujer, y que el supuesto de malformaciones en el feto no esté previsto como causa de aborto, me parece una auténtica barbaridad. Quizá, o interpreto yo, obedezca a un intento del PP de mantener nuevamente a las mujeres atadas a la pata de una cama cuidando a un hijo que no saben qué condiciones va a venir. Se habla de malformaciones, ¿de qué tipo? Que sean inviables, vale, hay aborto. Pero ¿y si no son inviables? ¿Hasta qué punto esa persona va a tener calidad de vida o va a influir en la calidad de vida de toda su familia, de todo su entorno? Porque tengamos en cuenta que el derecho fundamental no es a la vida, sino es a la vida digna. ¿Entiendes? Y una persona en estas condiciones no ya solamente no tendría una vida digna, sino que las personas de alrededor dejarán también de tener una vida no digna, sino normal, por tener que estar al cuidado de una persona que se podía haber evitado que naciera en esas condiciones. Y ojo, y ya no solamente eso, sino el suplicio de los padres pensando, el día que yo falte, ¿quién se hará cargo de esta criatura? Porque el Estado tampoco ofrece ayuda, tampoco ofrece alternativas. Se está recortando en dependencias, se está recortando en ayudas sociales. Si el Estado no se quiere hacer cargo, el Estado, en este caso el PP, el gobierno del PP, no se quiere hacer cargo de prestar ayuda a estas familias, ¿cómo es que le impide que las propias familias sean las que decidan si quieren asumir esta carga o no? Por tanto, yo, no ya como abogado, sino como ciudadano involucrado, entiendo que no puedo quedarme impasible. Soy abogado y yo he ofrecido mi servicio en estas condiciones. Si fuera albañil, me hubiera ofrecido hacer casas a las mujeres que se vieran en la necesidad de contar con una habitación más, un ejemplo que pongo, para tener a esos niños. Si hubiera sido de otra profesión, pues en mi ámbito me hubiera ofrecido de la misma forma. ¿Me entiendes? Y ya por último, usted está afiliado a UPyD. ¿Su decisión sobre el aborto es una acción política o moral? Es moral. De hecho, insistí mucho al dar las noticias de que no quería que se mezclase ni un partido ni otro, porque una decisión que provenía de Manuel Huertas. No provenía de ningún partido ni el dictado de ningún partido. Yo todavía tengo un cerebro, o sea, es decir, el carnet de militante no te roba tus neuronas, tú puedes pensar por ti mismo. De hecho, yo no consulté con nadie del partido el manifestar esta decisión, ni se lo comenté a nadie, fue a posteriori cuando ya tuvieron conocimiento y tampoco he tenido ningún problema. ¿Me entiendes? Es decir, que es una decisión mía y que quiero que sea compartida con más letrados de toda España y sobre todo, e insisto, siempre contando con el beneplácito de la Comisión de Deontología del Colegio de Abogados, porque lo que quiero hacer es las cosas
escrupulosamente y hacerla bien, porque esto es un proyecto serio y que tengo intención de que salga adelante. También con la esperanza de que no haga falta. Ojalá en el trámite de discusión parlamentaria no se apruebe esta ley en estas condiciones y no hiciera falta. Y que todo esto quedara pues como un ofrecimiento que se hizo en su momento sobre un futurible, ¿entiendes? Y no hiciera falta, no fuera necesario. Esperemos por el bien, no ya solamente de las mujeres, de los médicos, sino de todos los ciudadanos. Manuel Huerta, muchas gracias por acompañarnos y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias.